buenas tardes a todos. Junto con Yamil estamos muy felices de volvernos a encontrar con ustedes una vez más. También queremos invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Estas son Facebook, Instagram y YouTube. Y por qué no, que también te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp que vas a poder ver acá en pantalla. Ahora te invitamos a que te quedes ahí donde estés, que abras bien tus oídos para el mensaje que tiene Dios para vos hoy y que lo compartas con algún amigo, amiga o desconocido y por qué no conectarte a la previa que es a las 5 de la tarde. Dios te Dios te bendiga. bendiga. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré.
esperanza y es nuestro credo. Él es mi norte y mi lucero, el Padre nuestro que está en el cielo. Lo que hizo por mí yo te lo quiero contar. Estaba perdido en mis deseos y yo pensaba que eran buenos. Sin darme cuenta estaba preso, pero vino él y sí pagó ese precio. Gracias por lo que él hizo y te la puedo contar. Gracias por lo que él hizo y te la voy a contar. Que por su amor hoy tengo la libertad. Es por esa cruz que hoy tengo la libertad. Ya se rompieron las rejas y yo no vuelvo más. Que él hizo y te la puedo contar. Gracias por lo que él hizo y te la puedo contar. Es por su amor que hoy tengo la libertad. Es por esa cruz que hoy tengo la libertad. Yo no vuelvo más. A ver cómo suena eso, nuestro fiel amigo, nuestro gran compañero Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que
seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Hola, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos del Ministerio Pandero y Danza. Queríamos decirte que la pandemia no nos paró y que seguimos teniendo unos mini encuentros semanales virtuales a través de Zoom con las chicas. Las nenas, las chicas siguen practicando y los padres siguen dándonos su apoyo como siempre, y la iglesia también. Queríamos recordarte que la danza es mucho más que solo movimientos, mucho más que solo correr o transpirar. La danza a veces cuando las palabras no salen, cuando a veces no podemos expresar o decirlo lo que sentimos, es ahí cuando los movimientos hablan por nosotros. Es ahí cuando la expresión corporal habla por nosotros. Así como decía mi compañera anteriormente, es una expresión también del corazón. Así que ahí donde estés, tal vez no sepas danzar o no sé, pero tal vez sabes adorar de diferentes maneras. Para nosotros esta es una herramienta más para adorar a Dios. Así que te queremos agradecer. Iglesia, te queremos agradecer. Familia, te queremos agradecer. Niña, que estás mirando esto y que seguís danzando y que seguís practicando. Nos vemos. Bueno, eterno, tu reino se está
Hola, ¿qué tal, hermanos? Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, mi nombre es Lucrecia, tengo 39 años y bueno, quería contarles un poquito de lo que es mi testimonio. A los 8 meses de edad, mis papás descubrieron que yo no movía bien las piernas y bueno, a partir de ahí empezó todo un recorrido por varios médicos para llegar al diagnóstico. Bueno, descubrieron que yo tenía un tumor en la médula espinal, con lo cual, bueno, se vería afectado toda el área sensitiva y motora de mis piernas. Bueno, luego de este diagnóstico realmente bastante complicado, difícil, tuve que iniciar tratamiento de quimioterapia y de rayos. Bueno, yo obviamente era muy chiquita, muy bebé, no recuerdo nada, pero bueno, mis papás luego me contaron toda la historia. Bueno, luego de ahí, gracias a Dios, a los 5 años empecé a caminar contra todo pronóstico y diagnóstico de los médicos. Y bueno, realmente yo siempre digo que ese fue como el gran milagro. Porque bueno, uno a veces se queda, ¿no?, con las palabras sentencias de los médicos, pero bueno, Dios siempre tiene la última palabra. Yo vengo de una familia cristiana en donde siempre desde chiquita me enseñaron a creer en el amor y en el poder de Dios, con lo cual bueno, fui creciendo en la fe, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí realmente pude ver la mano del Señor, ¿sí?, en todo el transcurso de mi infancia. Después, bueno, terminé la primaria, la secundaria también en un colegio convencional. Bueno, a raíz también de toda la secuela motora, inicié tratamiento kinesiológico y bueno, y también rehabilitación en el agua, lo que me permitió también empezar a nadar bien, a involucrarme también en equipos de natación de varios clubes y a los 13 años entré en el seleccionado argentino de natación para chicos con discapacidad. Bueno, realmente fue un gran avance para mí y bueno, y un gran desafío también porque gracias a eso, bueno, pude representar al país, pude viajar, estuve en torneos panamericanos y mundiales, en Nueva Zelanda, en México, en Brasil, pero bueno, luego, bueno, decidí dejar de competir e iniciar una carrera universitaria. Comencé la licenciatura en nutrición y ya hace 11 años que estoy recibida. Y bueno, y después también hace 2 años me recibí de profesora universitaria. Los sueños que Dios concedió en mi corazón, ¿sí?, poder recibirme y trabajar de lo que me gusta, así como les decía, soy licenciada en nutrición, trabajo acá en el Hospital Churruca en el área de pediatría. Cuando Él está, sabemos que todas las cosas a sus hijos nos ayudan a bien, así que bueno, te mando un abrazo enorme, te bendigo y bueno, y te animo a que creas en este Dios de amor. Saludos. Una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar.
enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo: en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás.
Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente juntos, compartiendo este precioso tiempo de alabanza, de testimonio, de enseñanza de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de Lucrecia, por lo que Dios ha hecho en su vida, más allá de los problemas y las dificultades que ha tenido que afrontar. Sobre su testimonio vamos a volver en el mensaje más adelante y vamos a compartir un poquito más acerca de este tema. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras debilidades, de nuestros obstáculos, de nuestras limitaciones, y cómo Dios quiere llevar adelante su propósito en nuestras vidas, a pesar de los sufrimientos o de las dificultades que tengamos que atravesar. Y muchas veces, a través de esos problemas y de esas limitaciones, nacen ministerios preciosos en el corazón de Dios, que Dios también pone en el nuestro. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante y que tiene que ver justamente de cómo la gracia y el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Para ello vamos a compartir un hermoso y tremendo pasaje en donde el apóstol Pablo abre su corazón y nos comparte acerca de cómo Jesús trató con su vida para que él pudiese llevar adelante el ministerio tan importante que desarrolló. Vamos a estar leyendo un pasaje en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Nada gana uno con gloriarse de sí mismo, dice Pablo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu. Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podía gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de las revelaciones. Por eso, para que yo no me creyera más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones, de las dificultades que sufro por Cristo, porque cuanto más débil me siento, es cuanto más fuerte soy. En este pasaje tan hermoso de 2 Corintios, el apóstol Pablo abre su corazón para mostrar la manera en que Dios obró en su vida y de cómo el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras necesidades y de cómo nosotros podemos aprovechar las limitaciones, los problemas, las dificultades, los sufrimientos para vivir una vida justamente más cerca del Señor. El primer punto que me gustaría que podamos desarrollar es justamente que las debilidades, los problemas, las dificultades, las limitaciones, los sufrimientos nos hacen vivir más cerca del Señor, nos hace depender más profundamente de Él. El apóstol Pablo había sido llamado de una manera maravillosa. Cuando él estaba persiguiendo a los creyentes de Jesús, allí yendo camino a Damasco, nos dice la palabra que el Señor Jesús le salió al encuentro. Y el mismo Señor le llamó a ser su hijo, pero también a ser un apóstol
de Cristo para llevar el Evangelio a los gentiles. En esa oportunidad el apóstol Pablo tuvo una luz resplandeciente de cual le rodeó y quedó totalmente ciego. Estuvo 3 días ciego. Luego Ananías se presenta delante de él porque el Espíritu Santo lo mandó a orar por su vida y recobró la vista. Y nos dice la palabra que enseguida predicaba a Cristo. Realmente un llamado notorio, una experiencia reveladora. Nos dice el pasaje, aquí el apóstol Pablo nos abre su corazón y nos dice que fue arrebatado al tercer cielo, quizás en esos 3 días de ceguera, donde de alguna manera estuvo ayunando y orando. Quizás en esa experiencia fue el momento en que fue llevado hacia la misma presencia del Señor. Pablo habla acerca del tercer cielo o el paraíso, donde está la misma presencia del Señor. Quizás allí le fue revelado el evangelio que tenía que predicar. Por ejemplo, cuando él escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 11 en adelante, les dice: sepan ustedes esto, hermanos, que el evangelio que yo anuncio no es una invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo dio a conocer. Fíjate la experiencia, el llamado y la revelación de Dios para la vida de este hombre, el apóstol Pablo. Dice: sepan ustedes, hermanos, esto, que el evangelio que yo predico no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo ha dado a conocer. De alguna manera Pablo está diciendo que el Señor Jesús resucitado le reveló el evangelio de la gracia que él tenía que predicar, ese mismo evangelio que él va a defender junto con Bernabé en el primer concilio de la iglesia, allí en Hechos capítulo 15. Es decir, no recibió el evangelio Pablo ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan, ni de ninguno de los otros grandes apóstoles que eran considerados columnas de la iglesia de Jerusalén, sino que el mismo Señor Jesús le dio a conocer este mensaje. Pero justamente con este mensaje, con este llamado, con esta revelación, con este éxtasis o arrebatamiento que estuvo, él no sabe si fue en espíritu o fue en cuerpo, que fue llevado a la misma presencia de Dios, Pablo dice: para que no me creyera yo ser más de lo que soy, me fue dado un sufrimiento, un aguijón en la carne que como un instrumento de Satanás, como un instrumento del diablo vino sobre mi cuerpo, justamente para que él trabajase con su orgullo, para que el orgullo no se lo llevara al envanecimiento y también para que él pudiese depender más profundamente del Señor. Y dice que 3 veces oró para que Dios le quitara ese sufrimiento, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: me alegro de ser débil para que en mí se manifieste mejor el poder de Cristo. Las dificultades, los problemas, los obstáculos, el sufrimiento son oportunidades para que en nuestras vidas se manifieste el poder y la gloria del Señor y que Dios esté supliendo nuestra debilidad. Pablo decía: me alegro de ser débil para que en mí se muestre mejor el poder de Cristo. ¿En qué consistía esta debilidad o este aguijón en la carne de la cual Pablo nos habla en este pasaje? Bueno, podemos indagar en varios de los textos que Pablo va a estar escribiendo en sus cartas y podría significar justamente un problema en la vista que el apóstol tenía. Cuando Jesús se le manifiesta y se le revela, dice que fue con una luz más fuerte que la luz del sol y que todos cayeron al piso y que Pablo quedó ciego por 3 días, como lo hemos estado compartiendo. Y puede ser que ese resplandor y esa gloria de Dios sobre su vida hiciese que Pablo tuviese algún tipo de problema
en la vista, un problema crónico que le duró a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, cuando escribe la carta a los Gálatas, que fue la primera carta que Pablo escribió, en Gálatas capítulo 6, versículo 11, dice el apóstol: miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora de mi propia mano. O sea que la carta a los Gálatas no fue escrita por Pablo, fue redactada, pero al final tuvo que escribir él de puño y letra las últimas frases, y dice que escribía con letra muy grande, evidentemente tenía un problema de vista. Por ejemplo, la carta a los Romanos, que es la carta más larga del Nuevo Testamento y una de las cartas más importantes, se nos revela allí al final de la epístola que Tercio era quien estaba escribiendo la carta. Evidentemente Pablo tenía algún tipo de problema en su vista, y quizás este era el problema, la dificultad o el obstáculo que él tenía en su ministerio, que le hacía depender del Señor. Quizás también tenía que ver con los problemas, las debilidades, las dificultades y la oposición que tuvo a lo largo de todo su ministerio. Cuando él fue llamado, el Señor le dijo a Ananías: yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi causa. Y a lo largo de todo el ministerio que desarrolló Pablo, desde el comienzo hasta el final, cuando da su vida como mártir allí en Roma, Pablo sufrió tremendas dificultades y persecuciones. En esta misma carta a los Corintios, en 2 pasajes Pablo manifiesta las dificultades que tuvo y tenía que atravesar por causa del Señor. En el capítulo 6, versículo 13, el apóstol Pablo dice: en nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestra de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. Y más adelante, en el capítulo 11, dice Pablo: en 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. 3 veces me apalearon, 1 vez me apedraron. En 3 veces se hundió el barco en que yo viajaba, tremendo, y estuve a punto de ahogarme, y pasé una noche y un día en alta mar como náufrago. He viajado mucho, me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos, en peligro entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo, en el mar, en peligro de falsos hermanos. He pasado trabajos duros y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido y he sufrido el frío y la falta de ropa. Además de estas cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si de algo he de gloriarme, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. Indudablemente los problemas físicos, las dificultades, los obstáculos que el apóstol Pablo tuvo que atravesar, le ayudó a depender permanentemente de la gracia de Dios. Nada lo quitó del centro del ministerio que el Señor le había encomendado. Y aún en medio de los problemas y las dificultades económicas, también el apóstol fue fiel al Señor. Por ejemplo, cuando él escribe a los filipenses en el capítulo 4, hablando de las limitaciones económicas, Pablo dice: sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos problemas
le hacían vivir más cerca del Señor, le hacía ser humilde y dependiente de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 6 leemos: Dios resiste a los soberbios, pero ayuda con su bondad a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero ayuda con su bondad a los humildes. En segundo lugar, las debilidades y los problemas nos ayudan también a interactuar con otros y a trabajar en equipo. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos limitaciones, cuando no tenemos todos los recursos, esto nos ayuda a poder estar trabajando con otros, a mirar a nuestro alrededor y ver aquellos que nos puedan ayudar y puedan suplir también nuestra necesidad. El apóstol Pablo lo tuvo que aprender esto rápidamente en su ministerio. Cuando él recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia allí en Hechos capítulo 9, que él se bautiza, recuperó las fuerzas, comió y dice que enseguida predicaba a Cristo. Es decir, comenzó un ministerio realmente unipersonal y titánico, donde apenas se convierte, comienza a predicar el Evangelio de Jesús. Sin embargo, esta experiencia le duró poco tiempo, porque luego los apóstoles lo mandan a Tarso y allí estuvo durante muchísimo tiempo, podríamos decir, haciendo banco. Sin embargo, tuvo que depender de la bondad, de la generosidad y del discernimiento de Bernabé, para que luego, cuando comienza la iglesia en Antioquía, Bernabé viaja allí a Tarso y lo trae para servir juntos en el ministerio. Luego, cuando el apóstol Pablo comienza a predicar justamente y comienza a llevar adelante el mensaje, tiene que rodearse también con muchos hermanos y hermanas que le iban a acompañar y ayudar a llevar adelante el trabajo. En varias ocasiones, como él lo nombra en la carta que hemos leído, los hermanos tuvieron que bajarlos de los canastos allí, por ejemplo en Damasco, para salvarle la vida y asistirlos en muchas situaciones difíciles que tuvo que atravesar. Las cartas que escribió necesitó justamente de escribas, de hermanos, de hermanas que le ayudasen a redactar esas epístolas tan importantes. También tuvo que depender muchas veces, cuando estuvo encarcelado, de las ofrendas y de la generosidad de muchos hermanos que, aún siendo muy humildes, aportaron para el sustento del trabajo que él estaba desarrollando y para poder suplir sus necesidades. Cuando, por ejemplo, escribe la carta a los romanos, como lo hemos dicho en otro mensaje, nombra a más de 30 hermanos y hermanas que le habían ayudado en diferentes momentos difíciles de su ministerio, dándoles hospedaje, ayudándole para que pudiese trabajar en la costura y en tantas otras necesidades que el apóstol necesitó. Esto le ayudó a Pablo a poder valorar el trabajo en equipo. Por ejemplo, en una oportunidad, lo hemos dicho en otro sermón, de que Pablo no quiso llevar a un joven llamado Juan Marcos en su segundo viaje misionero, y esto llevó a una gran discusión y una separación con su amigo Bernabé. Sin embargo, cuando ya estaba allí en Roma, Pablo dice: tráeme a Marcos, le dice a Timoteo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y fue Juan Marcos el que estuvo allí al lado de Pablo, acompañándole y ayudándole en esta tarea que el Señor le había encomendado. Los problemas, las dificultades, las limitaciones nos ayudan a ver a nuestro alrededor, a valorar a aquellos que tienen capacidades, que tienen diferentes gracias, que nos ayudan y nos complementan para llevar adelante la tarea, y esto es algo que a Dios le agrada. Dice el pasaje allí en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, más vale 2 que 1, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta, pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir. Y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Las debilidades, las carencias nos ayudan
a poder trabajar en equipo, a valorar a los demás, a ser humilde, a ser, como dice el pasaje un mejor y más efectivo trabajo. Y por sobre todas las cosas es algo que Dios valora y que a Dios le agrada. En tercer lugar, los problemas y las dificultades también nos ayudan a poder tener misericordia y a poder identificarnos con el dolor y el sufrimiento de otros. Esto es algo que está enseñado a lo largo de toda la Biblia. Jesús, por ejemplo, cuando cuenta la parábola del buen samaritano, aquel que tuvo misericordia de que estaba tirado, había sido robado y estaba mal herido al costado del camino, el que tuvo misericordia justamente fue el buen samaritano, que durante gran parte de su vida había sufrido el desprecio, la marginalidad, la discriminación, y justamente tuvo misericordia de este hombre que estaba allí al costado del camino, porque seguramente él había sufrido las mismas circunstancias que este hombre estaba atravesando. El apóstol Pablo también en esta carta a los Corintios habla acerca de que en la medida en que Dios trabaja con nosotros en medio de nuestras dificultades, situaciones difíciles, nosotros también podemos ayudar a otros dándole el mismo consuelo que Dios nos da. En el capítulo 1, justamente en el versículo 3, dice el apóstol Pablo: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es quien nos consuela y tiene compasión de nosotros y nos consuela en nuestra necesidad. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado. Es decir, el mismo consuelo que recibimos de Dios en medio de los problemas y de los sufrimientos, o de la enfermedad, o de las limitaciones. Ese mismo consuelo y esa misma fortaleza nosotros podemos darles a otros, nos podemos compadecer de otros, podemos ponernos en sus zapatos, podemos ponernos al lado de ellos y le podemos dar ese mismo consuelo y esa misma fortaleza que Dios nos ha dado a nosotros. Justamente hablando acerca de Jesús, el autor de Hebreo en el capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente: Jesús puede compadecerse de nuestra debilidad porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Jesús se puede compadecer de nosotros, porque Él estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros y tiene de nosotros compasión y se puede identificar con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. Hay infinidad de ministerios de misericordia y de ayuda que han surgido de en medio del dolor y de las desgracias. Estaba viendo algunos de estos ministerios, por ejemplo, las conocidas o las llamadas Madre en Lucha contra el Paco, o otro nombre que se le da es Mujeres a Favor de la Vida, que justamente trabajan con madres que están sufriendo el dolor de tener un hijo, una hija, un nieto sumergido en la marginalidad por el problema con esta droga llamada Paco. Y estaba leyendo el testimonio justamente de María Rosa González, de cómo de alguna manera ella fue tratada en medio de este sufrimiento y en medio de este dolor y esta desesperación comenzó un ministerio realmente tremendo. Ella cuenta su testimonio y dice lo siguiente: en el 2005 había tenido un ataque de epilepsia. Volvía del hospital y corté la avenida Eva Perón junto con mi hermano, mi hija y mi sobrinita. Se acercaron un par de vecinos, pero miraban preocupados y de lejos, sin entender lo que estaba pasando.
Luego llegó una periodista y le dije, el corte es por la venta de droga de Paco que está matando a un montón de niños en este vecindario. Me preguntó cómo sabía y le contesté que uno de los que estaba en esta situación era mi hijo Jeremías. Jeremías, dice ella, mide 1,75 m y pesa solamente 40 kilos, le dijo. Jeremías estaba muriendo como tantos otros niños y adolescentes. Nadie quería internar a mi hijo. Luego de mucha lucha y protesta logré su internación. En ese momento Jeremías tenía 16 años y apenas tenía fuerzas para caminar, aún así trató de evitar la internación. Conseguí una protección de personas en un juzgado. Él no quería internarse, peleaba contra la policía, contra el padre, contra el tío, etc. Finalmente logramos que se interne y que se hiciera el tratamiento. Jeremías salió adelante y empezó a hacer trabajos comunitarios ad honores en el hospital Borda y en las escuelas. Hoy en día da charlas conmigo, dice María, en colegios. Viajamos al interior para contarle a los chicos su experiencia y cómo llegó al consumo, qué secuelas dejó el Paco en su vida y cómo logró dejarlo. A los chicos les sirve mucho y también a las familias. Y luego sigue diciendo, Madre contra el Paco o Mujeres por la Vida. Es un programa que apunta a recuperar y a fortalecer lazos de familias comunitarios mediante la generación de redes barriales, promotoras de espacios de contención, intercambio y encuentro orientados hacia la búsqueda de líneas de acción frente al gravísimo problema de las adicciones que afectan a nuestros jóvenes. Tremendo el testimonio de María, de cómo fue movida en medio del dolor y del sufrimiento a poder hacer algo por su hijo, pero también por los hijos de las demás mamás, mujeres que estaban allí en su vecindario, y hoy en día es un ministerio que trabaja prácticamente en todo el país. También podríamos hablar acerca de las madres que trabajan en contra de la trata de mujeres. Muchas mamás que han sido víctimas, sus hijas, de la trata, de la prostitución de las mujeres, y que hoy se organizan y trabajan para poder denunciar y para poder ayudar a muchas mujeres que están sumergidas en la trata por la prostitución, para poder liberarlas y que puedan tener un futuro de vida diferente. Y denuncian la situación de la injusticia y de esta mafia que trabaja justamente en todo lo que tiene que ver con la marginalidad y con la prostitución. Estábamos escuchando el testimonio de Lucrecia al principio. También grandes vocaciones han surgido justamente de en medio del dolor, del problema y de la enfermedad, en la cual de alguna manera algún tipo de situación que ha sucedido en nuestras vidas nos hace involucrarnos y trabajar en favor de los demás. Hace poco que conocí a Lucrecia por una circunstancia laboral. Ella también estuvo con nosotros en los centros de primera infancia trabajando con CONIN, y me llamó la atención cuando ella me dijo que trabajaba desde la mañana hasta la tarde con niños y con adolescentes, involucrando su vida en un proyecto que apunta a ayudar a muchos niños también que están en necesidad, muchos de ellos viviendo en la marginalidad, pero ella allí está como nutricionista ayudando a los niños y a las familias para que puedan tener un futuro diferente. Y esto es lo que hace Dios con nosotros, cuando ponemos nuestras necesidades a sus pies y cuando buscamos la ayuda y la fortaleza de Dios. Dios trabaja con nosotros para que podamos identificarnos con aquellos que están en mayor necesidad. En cuarto lugar, las necesidades y los problemas o las debilidades nos ayudan a crecer, nos desafían a crecer. Hay muchas limitaciones en nuestras vidas que van a ser superadas no solamente a través de la oración y del poder de Dios,
sino también de nuestro propio esfuerzo para trabajar en esas limitaciones y poder superarlas. Lo vimos en la vida de Lucrecia, ¿no es cierto? Como ella recién comenzó a caminar a los 5 años, seguramente con mucho esfuerzo de parte de sus padres, de parte de los médicos, pero también de parte de ella, de cómo después comenzó a nadar, seguramente también con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, luego comenzó una carrera universitaria y de alguna manera hoy está allí sirviendo en su profesión porque ha pagado el precio de la superación. Y es así como Dios también, muchas de nuestras necesidades son también obstáculos que Dios espera que superemos, no solo orando, sino también esforzándonos. Hay infinidad de personas que han tenido grandes limitaciones, sin embargo han llegado a destacarse en muchas disciplinas porque han logrado hacer de esa debilidad su fortaleza. Hay un científico muy reconocido, Albert Einstein, uno de los físicos más importantes de la historia de la humanidad y sin duda uno de los más importantes del siglo XX. Él tenía un problema en su cerebro llamado dilexia, donde él no podía hablar con fluidez ni tampoco podía escribir de manera corrida. Se nos dice que cuando estaba en la escuela primaria estuvo hasta los 9 años prácticamente sin poder hablar con naturalidad y sin poder escribir de manera clara y de manera corrida. Los profesores le decían que tenía un problema de retraso mental. Los padres estaban preocupados porque no podía concentrarse. Recién a los 9 años prácticamente, dijimos, pudo comenzar a hablar y a escribir con cierta naturalidad. Sin embargo, Einstein comenzó a tomar de esa debilidad y hacerla su fortaleza. Nadie daba absolutamente nada por él, pero ya en la escuela secundaria comenzó a destacarse en todo lo que tenía que ver con la física y con la matemática y llegó en la universidad a ser uno de los científicos más importantes de la historia de la humanidad. Y él compartía algunas frases singulares que me gustaría hoy compartirla con vos. Él decía, por ejemplo, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Él decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Interesante, ¿no es cierto? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Otra frase de Einstein es, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Él veía que en el conocimiento científico y en la investigación del universo venía la mano de Dios, veía la creación de Dios, veía la revelación de Dios, como lo dice Pablo también en Romanos. Y una última que quería leerte. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Te lo repito, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Esta voluntad que tuvo Einstein para poder sobreponerse a esos problemas de dilexia, esta voluntad que tuvo Lucrecia para poder sobreponerse a esas dificultades que tenía en sus piernas, es la misma voluntad que Dios espera que nosotros también desarrollemos en unión con Él, buscando su gracia para poder superarnos en cualquier dificultad, problema y utilizarlo como una fortaleza para llevar adelante nuestra vida y el ministerio. Esto en psicología se llama resiliencia, es decir, tomar una debilidad y que esa debilidad se convierta en una fortaleza y sobre esa fortaleza llevar adelante nuestras vidas. Quería terminar leyéndote nuevamente la última parte del pasaje del apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 8.
3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme en ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuanto más débil me siento, es cuanto más fuerte soy. Que los obstáculos, las limitaciones, los problemas, los sufrimientos nos ayuden a depender más del Señor y a buscar su gracia cada día. Que nos ayude a poder depender de otros y a trabajar con otros en equipo, sabiendo que ellos son un don de Dios que nos complementan para llevar adelante sus propósitos. Que nos ayuden a poder identificarnos con el dolor y el sufrimiento de los demás y que nos motiven y nos desafíen también a poder crecer. Que el Señor esté bendiciendo esta palabra. Vamos a estar orando por ella en este tiempo. Padre, te agradecemos por tu amor y te agradecemos por esta hermosa, pertinente, apropiada palabra que hoy hemos escuchado. Que la podamos atesorar en nuestro corazón y que la podamos poner en práctica. Gracias porque tu poder se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Señor, gracias porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias, Señor, que esta palabra lleve el fruto para el cual la estás enviando en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Quedaste un ratito más, vamos a estar viendo un pequeño video de lo que estamos haciendo en este tiempo. Queremos que nos escriba, que te contactes con nosotros. Queremos conocerte y si está en tu corazón, te puedas estar integrando a la comunión de la iglesia. Dios te bendiga.